a los axiomas de Václavic o hacia la propuesta de Jürgen Habermas de la teoría de la acción comunicativa? No, no, señora, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Vamos a cerrar el tema de Jürgen Habermas. Voy a compartir pantalla de nuevo. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Sí, profe, ya la vemos. Ya, bueno, gracias. Sí, señora. Voy a esperar aquí a ver si aparece completa para que sea un poquito más claro. Entonces, habíamos dicho que había varias condiciones. Esas condiciones son la inteligibilidad. La inteligibilidad es la claridad con la que yo manejo el mensaje. Adicionalmente, un tema de verdad para aquello que se dice. Milan está entrando. El tema de rectitud, que la rectitud lo aclaramos desde el punto de vista normativo, es decir, lo que haya dentro de normatividad, dentro, perdón por la redundancia, lo que exista de normatividad dentro del parámetro comunicacional, nosotros debemos hacer, digamos, mucho caso acerca de esta posición, que es una posición ética frente al proceso de comunicación. Y por último, un tema de veracidad. Y veracidad es realmente manifestar a través de la expresión lo que realmente siento frente al proceso, ¿sí? Es expresar lo que se siente frente a lo que se dice. Entonces, en verdad, es lo que se dice, de lo que se habla y en veracidad relativo al pensamiento y a la posición que yo tengo frente al tema para evitar romper el proceso de comunicación. Si no te quiero, pues no te digo que te quiero. Si me caes gordo, pues no digo que me caes gordo, porque ¿para qué lo voy a decir si no es así? Entonces, ahí está la diferencia entre verdad y veracidad. Estos cuatro preceptos le dan validez al habla, según Jürgen Habermas, entonces son inteligibilidad, verdad, rectitud, veracidad. Son supuestos necesarios que hacen posible que la comunicación se dé en forma ideal, ética, para los intervinientes del proceso de comunicación. ¿Qué pasa con la teoría de la acción comunicativa? Que entre otras cosas es analizado desde otros ángulos y realmente lo que pretende, cuando digo de otros ángulos, es desde otras profesiones, desde otras actividades, por ejemplo, desde la economía, desde la política. Es necesario que exista filosóficamente un parámetro de verdad porque nosotros estamos obligados a seguir esos lineamientos que nos está planteando la teoría. Es decir, no podríamos nunca faltar a la verdad, no podríamos nunca faltar en ser claros, no podríamos nunca en decir realmente lo que pensamos y fuera de eso no podríamos actuar fuera de la normatividad que se establece para desarrollar los procesos de comunicación. En resumidas cuentas, si nosotros tenemos un amparo constitucional para tener derecho a la información, para informar y ser informados, para ejercer el derecho a la prensa libre, pues no tendría sentido que alguna persona que no estuviera dentro de la línea de comunicación, pero que conociera estos parámetros de ética, pues no podría impedirnos acceder a las fuentes de la información para poder cumplir con el cometido de dar esta frente a la opinión pública. Es claro entonces que también nosotros podemos utilizar nuestra estructura de lengua para hacer todo lo contrario, es decir, para engañar, para estafar, para manipular. Recuerdan que hace un tiempo teníamos un delito bastante exacerbado en nuestras comunidades y era el tema de la llamada millonaria. Y la llamada millonaria actuaba de la siguiente manera, las personas empezaban a persuadir a partir de la llamada y empezaban a decir cosas que estaban dentro de un marco de realidad,
porque se sabían los nombres de las personas familiares, porque sabían que de pronto no estaban, que aprovechaban que estaban en cine, por alguna razón, motivo, circunstancias, se enteraban que estaban en cine y como la persona en cine pues apaga su celular, ahí aprovechaban para decir, no, mira, es que fulano de tal en este momento está rindiendo una declaración, lo están confundiendo dentro de un proceso, pero necesitamos plata para poder gestionar su salida, para poder buscarle un abogado, para, bueno, X, oye, cosas. Y engañaban a las personas, también existía la posibilidad de engañar a las personas diciendo, mira, por favor, entrégame todo lo que tengas para poder ayudar a la persona. Esto es manipular, esto es una estafa. Esto es la utilización del lenguaje con fines nefastos, con fines que van en contra de todos los principios éticos que deberíamos tener los seres humanos frente al proceso de comunicación. Pero faltan a la verdad porque obviamente quieren conseguir un objetivo. Cuando el político habla más de la cuenta y promete lo que no va a cumplir, ahí está faltando a los principios que menciona Jorgen Habermas en los universales del habla. Puede ser que no sea inteligible porque no llegue a todo el mundo, porque no haya claridad en lo que está expresando. Puede ser que no sea verdad porque las cosas no van a suceder así. Puede decir que no haya veracidad porque él realmente no siente que vaya a ayudar, sino que por el contrario, lo que necesita es que la gente vote por él, pero más adelante darle la espalda y no cubrir lo que tiene que hacer y mucho menos actuar bajo parámetros de rectitud, que estos parámetros de rectitud son los que nos llevarían a cumplir con una normatividad vigente. La teoría de la acción comunicativa, pues aclaro, es de Jürgen Habermas. Él es filósofo, sociólogo alemán, tiene un fundamento racional para pretensiones fundamentales. Primero, desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la filosofía y la teoría social moderna. Es decir, está poniendo en tela de juicio el tema del concepto de la ética. Elaborar una nueva concepción de sociedad en donde los niveles, eh, digamos, que tienen que ver con el paradigma de todos los códigos establecidos, de la forma en cómo desarrollamos nuestra vida y posiciones críticas frente a la modernidad, pues estamos tratando de buscar respuestas necesarias para retomar ese proyecto, digamos, original. Se basa en la comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje, a la acción social que es lo que por ende tiene la estructura de lengua. Nosotros tenemos una lengua común porque todos nos pegamos a una misma dimensión del lenguaje, porque todos actuamos conforme a significado, otra cosa ya será el significante para nosotros, porque todos actuamos conforme a lo que se produce dentro de conglomerados, es decir, dentro de comunidades o dentro de sociedades. Y obviamente, pues él está planteando que esta teoría pertenece también a un sistema complejo y estructurado, pero esa, digamos, esa visión lo hace desde la filosofía. Dice además que las normas son parte de la interacción social y ustedes dirán si realmente estaríamos en vía contraria de decir que hablar claramente, decir la verdad, obrar con rectitud y plantearnos la comunicación con los demás y la interacción con los demás desde el punto de vista de la veracidad no son la clave de una buena interacción social. Entonces, pues obviamente los preceptos que él plantea deben ser entendidos y reconocidos en intersubjetividad. Entonces vamos a buscar cuál es la definición de intersubjetividad para que podamos entender. ¿Alguien me puede ayudar con la definición? Aunque aquí ya estoy entrando y tratando de buscar. ¿Con qué, profe? Intersubjetividad. Dice que es un concepto filosófico que nace con el idealismo alemán y surge por una necesidad de fundamentar ontológica y socialmente al otro sujeto. Ya, dice, bueno, sin embargo, años más tarde, el filósofo alemán Edmund
será quien le otorgue un significado más amplio y sistemático a este concepto. Ok. Fíjense que Jürgen Habermas es alemán, es filósofo y es sociólogo. Lo que pasa es que él toca el tema de comunicación paralelo a los distintos análisis que hace desde la sociología, desde la filosofía y en su contexto alemán. Dice acá, la intersubjetividad es un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a otra. El término intersubjetividad es un concepto filosófico que nace con el idealismo alemán. Es lo mismo que había dicho nuestra compañera. Aquí hay otro concepto adicional que nos ayudaría a averiguar de qué se trata el contexto de la palabra dentro de la explicación. El concepto de intersubjetividad ofrece una perspectiva de justificación y validación del otro que permite la sincronía interpersonal. En otras palabras, implica un proceso de reconocimiento de la alteridad. Pero es que, bueno, ahí entramos a tocar temas de filosofía como el alter y no quisiera involucrarme en eso. Hoy por hoy, el concepto de intersubjetividad tiene una aplicación en la filosofía, la psicología, las ciencias sociales y las ciencias en general. La intersubjetividad se expresa en la vida cotidiana y en las relaciones sociales, a partir de las cuales se teje una red de percepciones de la realidad, la conciencia de la propia subjetividad y el reconocimiento de la subjetividad del otro permite descifrarlas y hallar el sentido último. La intersubjetividad en filosofía nace de un concepto idealista alemán del siglo XIX. Si bien se replantea y profundiza a partir de los teóricos Edmund Husserl y Max Weber, se entiende al campo de la psicología y a la ciencia en general. Desde el punto de vista de los estudios fenomenológicos, la intersubjetividad no puede ser vista solo como expresión del pensamiento particular o como un reducto privado del sujeto y aislado de su realidad corporal y ambiental. Por el contrario, la intersubjetividad se expresa no solo en la conciencia, sino en los gestos y la corporalidad del sujeto, todo lo cual se construye intersubjetivamente, es decir, en relación con los otros. Es justamente a partir de la intersubjetividad que se construye la subjetividad. Entonces vamos a ver si aquí lo plantea desde el punto de vista de comunicación. Bueno, no lo hace, pero digamos que estamos nosotros en el plano de comunicación, estamos en el plano de entender cómo funcionan esas normas de juego para convivir prácticamente en sociedad, para entender el mundo de la otra persona y para entender esa otra persona, cómo se vincula al mundo que compartimos todos. De esas premisas, obviamente, es que van a surgir los acuerdos y se aplica la teoría de la acción social. Entonces, cuando él nota que en esta teoría de la acción social, todas las personas están de acuerdo, es decir, piensan exactamente lo mismo, van a orar sobre principios éticos y de verdad, entonces pasan al consenso. Al pasar al consenso es que se comprueba que todo el mundo está funcionando exactamente en la misma vía, es decir, todo el mundo comparte la idea de que es importante tener un proceso ético y actuar sobre parámetros de verdad. En este caso, la verdad, por ejemplo, se convierte en enunciado, la verdad para lo que se dice y la veracidad en formulación. Veracidad es como yo siento frente al proceso, frente a la situación, frente a lo que yo le digo a la persona. Entonces ahí estaríamos hablando de formulación, permitiéndole a la convicción transformarse en proceso de comunicación. Esto es más o menos lo que dice la teoría de la acción social. Y vamos a pasar ahora a la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica. La teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica es la teoría tal vez más reconocida por los comunicadores. ¿Y por qué? Porque es una teoría que demuestra cómo yo puedo manipular a partir de la comunicación. Entonces, surge, por ejemplo, de un estudio de comunicación donde sociólogos y psicólogos estuvieron estudiando el concepto de masa. Al estudiar el concepto de masa, obviamente se van a referir a los comportamientos de carácter masivo. Y lo que yo puedo hacer
a partir de la percepción y a partir de obligar a las personas a que piensen de una manera, no actuando en pequeños conglomerados, sino en grandes conglomerados. Entonces llega Harold Laswell. Harold Laswell es uno de los teóricos, digamos, como más reconocidos dentro del proceso de comunicación. Igual, él es el creador de la teoría de las 5W, como ya lo había mencionado, pero hace un análisis muy importante que reúne en un libro que se llama Técnicas de Propaganda de la Guerra Mundial de 1927, donde afirma que la propaganda permite conseguir adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados. Específicamente, que estaba, digamos, estudiando? Estaba estudiando los procesos de la guerra. Entonces, él revisa lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y lo corrobora con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí identifica que la propaganda es una cosa. La propaganda es cuando yo tengo de por medio un ideal político y estoy haciendo proselitismo político. La publicidad es otra cosa. La publicidad es darle visualización a una marca o a un producto y yo trato de convencer a partir de la publicidad de que las personas consuman este tipo de productos, porque finalmente en el consumo, pues yo voy a salir beneficiado si soy la compañía que está promoviendo este tipo de productos. En el tema de la propaganda, se hace un análisis bien específico de lo que estaba ocurriendo en la Guerra Mundial. Sobre todo, se analiza lo que fue el proceso de nazismo en Alemania, y entonces ahí empiezan a identificar que había un funcionario de apellido Goebbels. Goebbels era el ministro de la comunicación y de la publicidad. ¿Qué hizo él? Efectivamente, se dedicó a que todo el mundo en Alemania pensara sobre los temas de raza superior, que todo lo que era un planteamiento de carácter filosófico desde el nazismo, todo el mundo lo asumiera. Pero ustedes saben que en Alemania también había mucha gente que pertenecía a la comunidad judía. Y ellos lo que quisieron hacer fue no solamente trabajar de manera poco adecuada con los científicos para buscar la pureza de la raza aria, sino que también quisieron volcar la opinión de los que eran alemanes de nacimiento, perdón, teniendo una animadversión específica frente a la comunidad judía. De esta forma, convencen a todo nacional alemán que los judíos pues prácticamente eran sus enemigos. ¿Y por qué quisieron hacer esto? Porque además necesitaban un conejillo de indias. Cuando se hicieron todas las pruebas de laboratorio buscando un azul perfecto de ojos, un blanco perfecto de piel, que fueron experimentos que realmente iban en contra de todos los principios éticos desde el punto de vista médico, ¿en quiénes probaron? Ellos no se conformaron con utilizar ratones para sus experimentos. Ellos hacían los experimentos con los presos que tenían de la comunidad judía. La comunidad judía obviamente venía de Israel y los de Israel estaban desplazados y han estado desplazados por siglos enteros y ellos no han tenido tierra, pese a que supuestamente deberían ocupar los terrenos de Jerusalén y sus alrededores. O sea, eso es lo que es realmente Israel. Siempre fueron unos desplazados del territorio. Entonces, en masa llegaron a Europa y a ocupar partes importantes de Alemania, y por eso es que surge este movimiento nazi en contra de los judíos, y utilizaron toda clase de vejámenes para maltratar a los hombres, a las mujeres y a los niños. Entonces, el trabajo de Laswell, que era investigador, que también era publicista, hizo un análisis muy profundo acerca de la propaganda, y en este periodo de tensiones mundiales se dedicó a estudiar los efectos de las mediaciones periodísticas en la formación de la opinión pública. Por eso es una de las teorías más estudiadas por parte de los comunicadores sociales, porque pues obviamente toca los conceptos de la opinión pública que es una
situación, digamos que es amorfa. Uno sabe que la opinión pública está ahí, pero la opinión pública uno no sabe cómo está configurada porque es el gran conglomerado de todos, es a donde confluimos todos a de pronto opinar o también a quedarnos callados frente a la situación. Entonces los estudios surgen entre los años 20 y los años 30. Y esta teoría que se desarrolla entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos, va a analizar cuál es el efecto de esa propaganda, cuál es el efecto de la tarea que desarrolló Goebbels durante el gobierno alemán, que hizo que el partido nazi se posicionara con unos ideales y unos pensamientos específicos, y esos pensamientos específicos fueron popularizándose y más allá de lo que fuera ético o no ético, finalmente también por presión. La gente en Austria, la gente pues en Alemania, en los países vecinos, terminó pensando de la misma manera. Recuerden que lo que pretende Hitler es hacer una expansión por muchos países de Europa y tener el poder de dominación, y por eso es que los ataca dentro de esta guerra absurda. En 1933, los nazis llegan al poder y Goebbels es nombrado ministro de Instrucción para el Público y la Propaganda. Se convirtió en jefe de prensa, de radio, televisión, bueno, perdón, televisión no, de radio, de cine, de teatro, aunque existía video porque de alguna forma este desarrollo, este medio ya había surgido como parte de nuestras herramientas de comunicación. Utilizó prácticamente todos los medios para lograr ir contándole a la gente de qué se trataba el ideal nazi. Entonces, vemos que Harold Laswell nace en 1902 y muere en 1978. Es un investigador en procesos de comunicación. Su foco central está sobre la propaganda y la comunicación política. Investiga los temas sociales, investiga la comunicación y digamos que se centra muy importante, de forma muy importante en este ejercicio de propaganda política que logró que personas como por ejemplo Hitler lograran cambiar la idea de los alemanes y se fijaran específicamente en sus planteamientos, pero de igual manera trascendió porque en Italia estaba Benito Mussolini y Benito Mussolini pues estaba haciendo lo suyo en este país. Entonces ellos iban conservando la misma línea y trataron obviamente de dominar lo que era en ese momento la población de Europa y que estuvieran de acuerdo con el proceso bélico que se estaba desarrollando. Entonces, ¿qué comprueba la teoría de la aguja hipodérmica? Primero, que la manipulación es posible. ¿Por qué? Porque la gente podría estar pensando de una manera diferente, pero como dice la aguja hipodérmica, se inocula una forma de pensar, y esa inoculación, como las vacunas que están poniendo ahora, las vacunas, digamos, llegan y se meten por una agujita en nuestra piel y luego por la piel adentro o por los conductos sanguíneos se va desplazando este líquido y uno empieza a tener en medio de todo una situación de inmunidad frente a lo que la vacuna esté atacando. En este caso se explicaba que la aguja era una aguja que inoculaba una forma de pensar y era una forma de dominación específica para hacer que todo lo que se pensara desde el gobierno nazi se debería vehiculizar como mensaje, como vendría a ser el líquido de la vacuna, y podría entrar a la mente de las personas como una especie de estímulo que de alguna forma cambiara su actitud y su forma de pensar. Es decir, antes no les causaba ningún impacto convivir con personas de origen judío y después terminaron detestando a las personas de origen judío. No estaban de acuerdo con buscar la raza aria perfecta, ahora estaban de acuerdo con buscar una raza aria perfecta. No justificaban hacer experimentos en humanos, autorizaron, digamos, a nivel de masa y a nivel global el hecho de utilizar a la comunidad judía para realizar este tipo de experimentos. Entonces es como
dejarse tocar en la mente de estas ideas que se van planteando poco a poco, y por eso decían que la aguja hipodérmica permitía inyectar y dar en el blanco para hacer una serie de cambios dentro de la persona a nivel de la forma de pensar. Es decir, la teoría de la bala mágica o la aguja hipodérmica dice que entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la respuesta, no hay ninguna intermediación que impida conseguir el objetivo. O sea, si yo quiero manipular, manipulo. Si yo quiero lograr cambiar la forma de pensar, lo hago. Si yo quiero establecer una relación entre la causa y el efecto, es posible porque el mensaje va a tocar la mente de las personas y esas personas van a cambiar sus hábitos y van a pensar de la manera como yo digo. Dice entonces que la manipulación es posible porque los medios de comunicación de masas tienen fuerza y no existe ningún punto de resistencia, es decir, no hay un antimedio, no hay un antiproceso de comunicación. Por eso es que como nosotros de alguna forma terminamos tratando de influir sobre la forma de pensar, es que encontramos teorías como esta y que son exitosas y que definitivamente pues cuentan lo que está pasando en la sociedad. Dice aquí la teoría de la aguja hipodérmica trata de la manipulación o efectos que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la población, ya que existe una causa-efecto entre el emisor y el receptor. Es por ello que el mensaje directo llega al individuo, se inyecta sin necesidad de intermediarios, es decir, solamente se necesita un emisor y solo se necesita un receptor. ¿Alguien va a hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen preguntas hasta acá, déjenme. Profe, Señora. no, no es una pregunta, es que creo que tú llamaste a lista y no alcancé a entrar, pero te escribí por el chat para que no me vayas a poner falla, por favor. Ah, mi Ya gorda, entré no, hace ratico, pero pues Profe, yo también, es que no me había dejado entrar, no sé por qué. no te he dejado entrar, ¿cómo así? Pero no tengo a nadie pendiente, déjame ver qué pasó. A ver, voy a dejar de compartir acá. No tengo a nadie pendiente por entrar. No, es que a mí me había dejado, no me había dejado entrar, pero como hasta las 8:20 yo estaba bregando desde las 8. sí, a mí también, a mí por eso te escribí por el chat, apenas logré No, entrar, no sé pues por qué no me para... funcionaba. No tengo idea, chinitas, porque es que yo doy aquí la entrada, pero a veces no entran. Por ejemplo, en este momento alguien está timbrando. Miguel Ángel. Profe, creo que Luis Guillermo también ha intentado ingresar, pero no ha podido. Y fíjense que voy a mostrarles lo que está pasando en la pantalla. Ah, pero no me deja mostrarles lo que está pasando en mi pantalla. Ya, Miguel fue el último que entró. ¿Quién está identificado como user? Profe, yo acabo de entrar, es que se me quedó, me apagó el Ah, celular. profe, yo. Pero entraba- Soy yo. Ah, ok, perfecto. No Pero sé por qué aparece así. y miren que yo no tengo, digamos, personas pendientes, porque si tuviera personas pendientes, aparecería arriba en la parte superior derecha que tengo a alguien pendiente por darle entrada y no. Profe, entonces ya llamó asistencia No, o no no, he todavía llamado a no. asistencia, esperando a que Ah, entraran. ok. Entonces, fíjense, Sí, les voy a creo que compartir falta Luis Guillermo, que ayer no pudo entrar porque tampoco. sí, me dijo que le mandara el link, se lo volví a enviar, pero usted estaba conectando desde el celular y yo le dije que era mejor desde un computador. Sí, necesariamente sí. Sí es. Esperen que no los tengo por acá. Miren, ahí les mandé la foto y no tengo a nadie pendiente por ingresar. Ahí está como aparece en mi computador. Si hubiera alguien pendiente por ingresar, estaría arriba y estaría pidiendo pista, pero no aparece nadie por ahí. Bueno, dejemos entonces que las personas intenten. Bueno, entonces, pues aprovechando el espacio, entonces voy a tomar lista.
Eh, Laura Aguilar, Presente, profe. ¿estás por ahí? Bueno. Nicole, Presente, profe. Ush. ¿qué pasó con el USH? ¿Nicole o Daniela? Daniela, pero no es que tenía la voz fea. Ah, ok. Ángelo, Presente, profe. Laura Sofía, Presente, profe. Mariluz, Presente, profe. ¿cómo sigue tu mami? Mejor, profe, estoy esperando el oxígeno domiciliario. Ay, Dios mío, qué demoras, ¿no? Pero es Sí, que todo señora. está muy demorado en todas partes. Sí, Vale, sí, señora. Oviedo, seguimos orando para que Presente, esté bien tu profe. mami. Vale, Oviedo, ya te vi. Estefanía, Presente, profe. Juliana Pulido, Presente, profe. Vale Rubiano, Vale Presente. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, presente. Ok, Vale Vizcaya, Presente, profe. Víctor Manuel, Presente. Dylan Presente, profe. y Luis Guillermo pendiente. Ok. Bueno, entre otras cosas, aprovechemos y me dicen cuál es el nombre sobre el cual están acostumbrados a comunicarse, por ejemplo, o que les gusta. Laura Aguilar, ¿es sobre Laura o sobre Vero? Vero, profe. Vero. Nicole, Daniela, ya me dijo que Daniela. Señora. ¿Ángelo sobre Ángelo o sobre David? Sobre los dos, cualquiera de los dos. Ángelo está bien. Ángelo. Laura Sofía. Laura está bien, profe, tranquila. Ok. Mariluz, ni modo, Mariluz. Sara Valentina, sobre Vale. Vale, sí, señora. Estefanía, ni modo. Acá apareces con un solo nombre. Sí, profe, ese es mi único nombre. Entonces, Sí, señora. Estefanía. Juliana también es el único nombre. Nicole Valentina, sobre Nicole o sobre Vale. Valentina. Ok. Miguel Ángel, sobre Miguel Ángel, sobre Miguel, sobre Ángel. Sobre Ángel, profe. Ángel. Ok. Sol Valentina, ¿sobre Vale o sobre Sol? Cualquiera, profe. Solecito. Yo diría que Sol porque es que hay muchas Valentinas. Muy bien. Bueno, Víctor Manuel, ¿sobre Víctor o sobre Manuel? Pues a mí me gusta más Manuel, pero académicamente siempre me han dicho Víctor, entonces pues no sé. Pero aquí yo voy a intentar decirte, pues Manuel, ¿qué es lo que te gusta? A uno le gusta escuchar su nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Claudia Lucía, pero en mi casa, cuando decían Claudia Lucía, completo era cuando me iban a regañar. Claudia Lucía, venga acá. Y yo decía, uy, ¿y ahora qué hice? Entonces, Lucía es el nombre de mi mamá y Claudia me dice todo el mundo y me dicen Clau. Entonces, pues acá en la universidad me dicen profe, ahí con eso ya uno pare de contar porque la profe Claudia y ya ahí queda uno matriculado. Dylan, ¿sobre Dylan o sobre David? Dile que está bien, profe. Dylan. Y Luis Guillermo no ha podido entrar, ahorita volvió a ingresar, le di aquí intento de ingreso y lo tengo pendiente. Bueno, muy bien. Recuerden que el día viernes vamos a tener nuestro parcial, ¿no? Nuestro primer parcial que es teórico y abarca pues todas las teorías y lo que hemos visto a la fecha. La metodología es sobre preguntas y esas preguntas pues ustedes las eligen en un cuestionario. Entonces, por ejemplo, si está por ahí Dylan o si está Vale Vizcaya, entonces me dice en la pregunta número 7, profe, y yo le leo cuál es la pregunta 7 y responde sobre la pregunta 7. Tenemos como 3 intentos aproximadamente. Vamos a ver cómo nos va en ese ejercicio de parcial, de Profe, revisión ¿cuántas teórica. preguntas son?
Yo creería que alcanzamos a unas 2 o a unas 3, más o menos. Pero vamos a ver qué pasa, si estamos aprendiendo, si tenemos los conceptos claros, si sabemos, si no sabemos, pero sí les recomiendo estudiar. Yo todo lo que les recomiendo en esta materia es estudiar y ver el material que dejo en la plataforma, porque el material que dejo en la plataforma les ayuda a complementar el concepto, ¿sí? Para mí es absolutamente claro que necesitamos tener conceptos, entonces, eh, por lo menos definiciones, identificar a los teóricos, saber los teóricos de qué hablan, por qué plantean sus teorías de X o de Y manera, saber definir, por ejemplo, qué es un signo, qué es un símbolo, por qué se habla del representamen, quién habla del representamen, por qué es una teoría de doble anclaje o por qué es una teoría a nivel de triada. Entonces, pues obviamente, pues esto es lo que tenemos que tener claro, que es el contenido de esta asignatura. Ya cuando ustedes hagan el análisis semiológico de la serie, que ya tienen que ir pensando en cuál es la serie que van a tener en cuenta para hacer el correspondiente análisis, ahí podrán utilizar todos los conceptos y les ayudará a reforzarlos. Entonces, ese es su segundo parcial, pero de eso vamos a hablar a partir del día lunes para que podamos identificar muy bien de qué se trata. Bueno, voy a continuar. ¿Alguna pregunta? Profe, es escrito, disculpa. No, es oral. Por eso digo que la metodología es completamente oral. Tu ¿Sí? profe. Entonces tú seleccionas una pregunta. Yo simplemente tengo números. Entonces te digo, mira, tengo del 1 al 60. Y Dylan, ¿qué número quieres? El 45, profe. Y yo leo la pregunta. Y ahí tú tendrás la oportunidad de responder. Profe, otra pregunta. Señora, ¿Y esta presentación también la puedes subir a la plataforma? no. Esta Ah, presentación yo no la subo a la plataforma porque es mi herramienta de trabajo y todo lo que se va a la plataforma se convierte en carácter público, o sea, tiene carácter público. Entonces, cualquiera puede tomar mi presentación y utilizarla. Y obviamente, pues hay una cosa que se llama derechos de autor y esto también tiene derechos de autor porque es mi herramienta de trabajo. Entonces, digamos, a veces sola la presentación no tiene sentido. Tiene sentido, normalmente todas las presentaciones de PowerPoint tienen sentido cuando están acompañadas de una presentación, ¿sí? Una cosa es la ayuda que uno pone allí, pero hay una lectura transversal. Yo dejo o subrayado o en otro color de la fuente, de la letra, digamos como la palabra clave, se plantean las definiciones, pero lo que interesa es la explicación transversal que va sobre lo que se expone en la diapositiva. Vamos a ver, antes de entrar a la teoría del lado, voy a buscar acá en internet un video que nos permita identificar la teoría de la aguja hipodérmica. Esperen un segundo. Sí, carga, ¿no? Porque si no carga, sí. A veces es difícil que carguen las dos aplicaciones, pero ahí está más o menos cargada. Voy a regresar aquí. No sé, espérenme, no sé si es esta. ¿O cuál es? Un segundo. No sé si es esta, pero bueno.
Voy a compartirles esto. Eh, hace la comparación de Donald viviendo una pesadilla. Ese dibujo animado es mucho más extenso. Voy a tratar de buscarlo ahí en YouTube a ver si aparece, porque a veces aparece y se me vuelve a perder. Pero cuenta, digamos, toda la historia de cómo se siente Donald en esa pesadilla. Y en esa pesadilla es que realmente él se siente atacado por esos, digamos, mandatarios. Plantea a Hirohito, perdón un segundo. Plantea a Hirohito, plantea a Hitler, plantea a Mussolini y lo que realmente él muestra es prácticamente una pesadilla. Y una pesadilla donde está obligado a decir permanentemente Hi Hitler, es obligado a una cantidad, a desarrollar una cantidad de tareas que él no quiere desarrollar, pero finalmente termina eh, dominado a nivel de pensamiento por el estímulo que está recibiendo. Al final, él despierta de la pesadilla y lo que estaba viendo como una figura amenazante es realmente en la claridad de la mañana su estatua de la libertad. Y entonces empieza a darle besos a la estatua de la libertad, porque la libertad en sí misma, ahí sí es de verdad como sería muchas de las teorías, la figura en sí misma de la estatua de la libertad representa las libertades de estos pueblos y sobre todo pues como de un país, pues entre comillas, porque cuando uno empieza a hacer análisis de verdad si tenemos libertad o no en la forma de pensar y en la forma de actuar, pues ahí caben múltiples análisis y pues digamos que ahí entra a formar parte de todo esto el significante de cada quien. Entonces, en términos generales, el significado determinaría que la Estatua de la Libertad es un monumento justamente a un país libre, democrático, a un país donde todo el mundo puede expresar lo que le parece y lo que siente. Les dejé en el WhatsApp el video para que lo vean. Igual yo lo cuelgo en la plataforma, pues para que veamos información de estos teóricos de la escuela estructuralista, que es la primera que nosotros vemos por acá. Muy bien, entonces voy a seguir compartiendo aquí la pantalla. Me confirman que lo están viendo. Ya mi profe se ve. Bueno, Señora. muy bien. Entonces estamos en este momento con Laswell y las 5W. Entonces, hacia 1948, publica otro libro. Fíjense que el primero que presenta hacia el año 27 es la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica sobre técnicas de publicidad y propaganda de la guerra. En este caso, ya en 1948, cuando ya ha evolucionado su estudio, publica también su libro Estructura y Comunicación de Masas. Entonces, al hacer esta publicación, empieza a basar todo su postulado en que hay siempre respuestas frente al estímulo y que de alguna forma los medios masivos pues tienen el control y la injerencia frente al público del proceso de comunicación. Y entonces establece que hay una teoría que él denomina la teoría de las 5W. ¿Y por qué las 5W? Porque en inglés todas estas palabras empiezan por W. Entonces, who, pues que es quién, what, que es qué, where, que es dónde, when, que es cuándo, y la última pregunta, que es why, que es por qué. Entonces, el qué, quién, el cómo, el cuándo, el dónde, para nosotros son realmente el eje central
de los procesos de comunicación. Cuando uno establece la noticia, que ustedes ya lo van a ver, cuando ustedes vean el taller 1 de redacción, donde van a identificar el género noticia, todo lo que la opinión pública quiere saber recae sobre estas 5W. Las noticias tienen la siguiente estructura. Primero, pues tienen un titular. Ese titular es un titular llamativo, es un titular que quiere llamar la atención sobre la opinión pública de la temática específica que se esté desarrollando. Por ejemplo, en el día de hoy, si yo voy a buscar acá en las noticias que tengo en mi celular, una primera noticia dice: tercer pico de la pandemia, las medidas que siguen vigentes en Bogotá. El segundo titular: contagios de COVID en 3 colegios públicos de Bogotá ascienden a 72. Sacerdote italiano anuncia en plena misa que se enamoró. Otro titular: Mintic abre convocatoria para formar 540 profesionales en ciencias de... Ya les voy a decir de quién, porque... Ay, pero acá no me dejan entrar. Es que a veces ponen la noticia y no puede uno entrar, es del espectador y entonces me está pidiendo acreditarme. Entonces... No, les quedo debiendo el titular porque me hace otro proceso. En ciencias de, no sé. Nube de dióxido de azufre ingresa a Colombia. Amanda Miguel es otra. Le dijo adiós a su icónica melena y ahora luce de tal forma. Sara Uribe, el amor de vida de Freddy Guarín. Distrito y Gobierno Nacional acuerdan medidas para reducir el hacinamiento. Muerte política a Petro, piden a Consejo de Estado quitarle investidura. Normalmente todos los titulares lo que reúnen es el eje central de la información. Y entonces yo tengo que inventarme una especie de frase que absolutamente sea contundente, pero que cuente de qué se trata la noticia, pero que sea lo suficientemente corta, rítmica, llamativa, para que el lector o quien recibe la información tenga la motivación necesaria para leer todo el contenido. Luego del titular, lo que yo puedo tener, por ejemplo, en los impresos es un subtítulo. El subtítulo va a corroborar lo que el titular dice, pero digamos como ampliando la información. Es decir, entre el titular y el subtítulo, lo que a nosotros nos va a dar como opinión pública es una gran curiosidad para poder leer porque necesitamos la información que se está publicando. El primer párrafo es muy importante y a ese primer párrafo se le llama lead, se escribe L-E-A-D, el lead de la noticia. Y el lead de la noticia reúne todos los elementos que son estos: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y por qué en el primer párrafo. Entonces, quién, cómo, cuándo, dónde. Tengo que responder a todas esas preguntas y se supone que una persona, cuando tiene acceso a un medio de comunicación escrito, tendría específicamente la posibilidad de quedar enterado de lo que está leyendo y de lo acontecer nacional única y exclusivamente seleccionando lead de las noticias y saber en qué consiste todo. Lo que pasa es que la profundización de los temas van en el cuerpo de la noticia. Entonces, ahí básicamente, pues ustedes aprenderán a manejar el género noticia, a manejarlo en prensa escrita, luego aprenderán en radio, luego aprenderán la herramienta de comunicación para televisión, aprenderán también esas herramientas de manejo de los distintos géneros en las redes sociales, porque cada uno de los medios tiene un lenguaje particular y una ayuda en particular. Volviendo al tema de Laswell, entonces él plantea esta teoría de las 5W, pero es importante identificar que no solamente es una metodología de carácter periodístico. Cuando uno va a establecer planes estratégicos de compañía, también recae sobre las mismas preguntas. Y eso es lo que le permite a uno estructurar un plan estratégico de negocio o un plan estratégico para determinar la compañía hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, la respuesta a las preguntas no serían específicamente
eh, quién es el protagonista de la noticia o quiénes estarían involucrados en la noticia, dónde ocurre la noticia, qué es lo que pasa con la noticia, cuándo funciona la noticia. No, o sea, a partir de qué tiempos, como por ejemplo cuando nos dicen, vamos a volver al esquema de 3x4, nuevamente este fin de semana vamos a tener confinamiento y va a haber restricción de movilidad. Entonces uno pregunta, ¿cuándo va a ocurrir? Pues obviamente eso va a ocurrir entre el día jueves o prácticamente el amanecer del día viernes desde las 4 de la mañana hasta el lunes nuevamente en un horario temprano. ¿Dónde? En la ciudad de Bogotá. ¿Quiénes son las personas afectadas? La ciudadanía. Bueno, ¿por qué se hace? ¿Cuál es la razón? Pues porque definitivamente en este momento tenemos una respuesta frente a la condición exacerbada de contagios por COVID. Entonces, ese sería el lead. Pero si yo estuviera haciendo un plan estratégico de compañía, las preguntas me ayudarían a desarrollar todo el plan, pero desde el objetivo que la compañía quiere plantear. Entonces, ¿quiénes son los involucrados en el proyecto? Entonces, ¿quiénes son? Pues determinadas áreas de la organización, que son los que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de hacer la nueva implementación del proyecto, por ejemplo. ¿Quiénes a nivel de audiencia externa estarían involucrados? O sea, el proyecto, ¿a quiénes tocaría? Entonces, digamos que lo que yo voy a hacer es una campaña. Yo soy productora de este gel. Entonces, en este momento yo establezco que hay un plan estratégico porque mi compañía que se dedicaba a otras cosas, hoy en día tiene que dedicarse a la fabricación de alcohol, a la fabricación de gel y a la fabricación de una cantidad de elementos porque como nadie puede hacer nada porque la economía está tan fregada y fuera de eso la gente está teniendo mucho en el tema del consumo, entonces yo veo que desde el objeto social que yo desarrollo es posible elaborar estos nuevos productos. Al elaborar estos nuevos productos, lo que yo voy a hacer es plantear un plan estratégico para conquistar nuevos clientes. Entonces, ¿quiénes son esos nuevos clientes? Están dentro del quién, no solamente el quién a nivel de compañía que va a desarrollar esa tarea, sino quiénes son los involucrados. Entonces, ahí encontraría que son canales de distribución, ahí encontraría que son personas que necesitan del producto, que está dentro de un rango de precios, entonces voy a incurrir en la venta de un producto de carácter masivo por su a su fácil acceso y su precio limitado. Bueno, ¿dónde lo voy a hacer? Inicialmente lo voy a hacer en un sector de Bogotá o mi plan estratégico determina, no, va a ser en todo Bogotá. ¿Y cómo puedo cubrir ese dónde? Pues lo tengo que hacer a partir de canales de distribución. Entonces tengo la ayuda de las droguerías. ¿De cuáles droguerías? Entonces hice, por ejemplo, un acuerdo estratégico con Droga La Rebaja. Hice un acuerdo estratégico con Almacenes Éxito. Hice un acuerdo, bueno, y entonces ahí yo plantearía quiénes y dónde. ¿Qué es lo que voy a solucionar? Un problema económico de la compañía. Es decir, ante la situación que estoy viviendo, estoy abriendo un nuevo canal de negocio. ¿Cuándo lo voy a empezar a hacer? Pues cuando la producción esté lista. Entonces entramos en producción de tal fecha a tal fecha. Los costos están totalmente cubiertos porque tengo forma de hacer esto, pero toda la campaña va a necesitar de, por ejemplo, el mes de mayo y el mes de junio a nivel de introducción para fortalecer ventas en el mes de julio y estar empezando a recoger dividendos en el mes de agosto. Lo que quiere decir que medio salvé el primer semestre de negocios. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque voy a entrar en quiebra. Entonces, cuando uno empieza a presentar estas preguntas frente a modelos de negocio y planes estratégicos, pues la metodología es muy buena. ¿Dónde funciona también? En metodologías de la investigación. Cuando estoy abordando un problema, yo tengo que plantearlo a nivel de hipótesis. Y si es una investigación de carácter social, pues obvio debo incursionar en los correspondientes análisis que me van a llevar a mí a establecer ese objeto de estudio, de qué forma va a servir a mi profesión en primera instancia, porque es útil, porque así como hicieron los teóricos, pues yo también estoy contribuyendo al entendimiento de la comunicación, o porque voy a ir a beneficiar a un sector en particular
que tiene que ver con medios de comunicación. Entonces, voy a plantear un esquema. Un plan estratégico que tenga que ver con un medio que antes fue de carácter análogo, es decir, un periódico que se entregaba en papel, que se llamaba El Jurista, y ahora determino hacer una estrategia para que ese jurista no llegue en papel, sino que llegue por canales virtuales. Entonces, ¿qué es lo que voy a solucionar? Voy a solucionar la cercanía de la información a un sector que se vuelve mucho más amplio. Ya no es por suscripción, sino de consulta libre y está focalizado sobre un sector en especial. Primero, rama judicial y todo lo que tenga que ver con aspectos, digamos, de cortes y de cortes me refiero a las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, todas las magistraturas, adicionalmente todo el sistema. Entonces encontraría que como la focalización de las noticias del jurista es sobre información de carácter jurídico, pues también habrá un compás para que esta información llegue específicamente al público al que le interesa la norma, el desarrollo de la norma, porque el público en general pueden ser los abogados, pueden ser personas que tienen filiación con este tipo de información. Entonces, voy a solucionar. Entonces, ¿qué problema voy a solucionar? Ahí ya estoy sobre el qué. Pues la falta de información con respecto a este tema. ¿Cómo lo voy a hacer desde el punto de vista digital? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no puedo sostener más el periódico desde la forma analógica, es decir, desde la entrega en papel, sino que tengo que multiplicar y buscar, por ejemplo, anunciadores que apoyen este tipo de producto y así sucesivamente. Cuando ustedes siempre quieren saber de algo, empiezan a encontrarse con la persona y a decirle, pero ¿cómo fue eso? ¿Pero cuándo sucedió? ¿Pero quién estaba allí? Y entonces las 5W, que fue un acierto grande de Harold Laswell, nos están ayudando en metodologías de la investigación, primordialmente en el tema de la estructuración de la noticia y adicionalmente en planes estratégicos de compañía. ¿Alguna pregunta con respecto a esas 5W? ¿Se entendió en general? Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Bueno, entonces, esta teoría de Laswell de las 5W pertenece a la escuela estructuralista. Un minuto que por aquí como que llevan escribiendo y tengo 5 mensajes. Vamos a ver cuáles son los 5 mensajes y no los veo. No pude abrirlos. Pues ahora los veo. Ahora dejo de compartir y ya leo sus preguntas. Es un modelo de la escuela conductista. Pretende estudiar el ámbito de los actos comunicativos y utiliza las preguntas básicas como medio. De la misma manera, dice que quién, entonces ahí está presente el comunicador, el análisis del control, por ejemplo, de la información, sobre el qué recae el mensaje, o sea, el análisis de contenido, sobre otro quién, el receptor de la información, que es prácticamente el análisis que se hace sobre el tipo de audiencia, o sea, quién se va a beneficiar acerca de esto, con quién voy a hacer la tarea, quién estaría involucrado en el proceso de elaboración de la estrategia, el dónde, o sea, en qué canal o cuál es el medio de difusión de la información y analizar el medio posible y con qué efecto, es decir, el efecto o análisis del efecto, que es lo que yo pretendo alcanzar a partir de, digamos que estructuralmente la teoría se basaría en estas preguntas y en este tipo de situación relacionado con las preguntas. El modelo de comunicación de Laswell es un medio aceptado por la comunidad de periodistas como forma de relación comunicativa con el telespectador. Plantea la necesidad de que el mensaje periodístico resuelva una serie de cuestiones tales como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, que es lo que les digo yo, que va exactamente en el lead de la información. Cuando yo abro cualquier tipo de noticia, cuando estoy reportando, por ejemplo, por televisión, en el noticiero del mediodía y estoy ubicado en un lugar, normalmente todo mi primer párrafo de mi presentación debe dar respuesta a esas preguntas. Cuando yo respondo a esas preguntas, se supone que la opinión pública ya conoció todo. ¿Por qué dejamos preguntas como para qué
¿Y por qué desde otro ángulo de la información cuando yo estoy tratando de sacar conclusiones? Porque desde la noticia no somos los periodistas los que sacamos las conclusiones, es la opinión pública la que tiene la posibilidad de identificar qué es lo que está pasando realmente y saca sus propias conclusiones. Se enfrenta al proceso informativo y pues digamos lo comenta y ya le pone su propio significante. Entonces ahí necesariamente nosotros tendríamos que estar muy claros en el tema de la información y de las teorías de la comunicación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la teoría de las 5W? No, señora. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y este tercio va a estar sobre la situación específica de la comunicación escrita. Y vamos a analizar la comunicación escrita como una de nuestras formas de comunicación. Entonces ya saben que está la comunicación oral, que está la comunicación escrita, que está la comunicación audiovisual, que está la comunicación por medio del arte, por el arte y el diseño, y es otro tipo, otra dimensión de la comunicación. Pero vamos a analizar, por ejemplo, lo que es la comunicación escrita. La comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni tiempo. Y ustedes van a decir como que no, si yo estoy escribiendo en tiempo real, si yo me demoro un tiempo específico en hacer mi documento y la otra persona cuando lo va a leer específicamente, pues también se toma su tiempo. No, a lo que se refiere es que esos tiempos son laxos a nivel de producción. Cuando yo, ahí entró Luis, esperemos que... bueno, a nivel de mensajes. Hola Luis, ¿pudiste entrar? No, los mensajes eran lo que ya habíamos visto antes. Hola Luis. Gracias, buenas. ¿Cómo les ha ido? ¿Pudiste entrar? Tuve una inconveniencia con unos horarios de... Estamos grabando una música, o sea, un estudio de grabación. Estuve en un estudio de grabación y eso de trasnocho y de todo. Y bueno, y vine acá, a donde un amigo, y no encontré, entonces me tuve que venir rápido para la casa. Ok. Ay, Dios, qué pena con ustedes. No, tranquilo, tranquilo. Pero uno empezando con una cantidad de cosas. Sí, hay que ajustar. Y voy a tener que terminar los horarios de algunos horarios y cancelar algunas cosas. Porque como yo soy productor, o sea, me gusta la música, toco batería y no voy a grabar en otros, voy a hacer otras cosas. En otros horarios, toca trasladar eso a otros horarios para poderle dar un espacio aquí a las clases. Sí, bueno, listo. Sí. Bueno, bendiciones, entremos a ver qué materia, qué estoy anotando. Bueno, muy bien. Entonces empezamos a hablar de la comunicación escrita. Entonces decíamos que esa comunicación no está sometida a espacio y a tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo me tomo un tiempo en hacer el documento. Yo me tomo un tiempo pensando en qué voy a escribir. Empiezo a planificar mi texto. Ese texto lo voy enfrentando, por ejemplo, a la consulta de otras fuentes y entonces yo empiezo a escribir, pero no sé cuánto tiempo me voy a demorar haciéndolo. Por lo tanto, es mi tiempo de producción del texto. De aquí a que lo lea el receptor de la información, es decir, de aquí a que yo se lo envíe, de aquí a que el receptor de la información determine que de alguna forma le va a dedicar tiempo a esa lectura, pasa otro tiempo. Entonces, no se da de forma inmediata como puede ser la producción de carácter verbal, que está limitado a medios donde en inmediatez, como en el tema de la radio, yo estoy interviniendo de forma permanente y digamos, mi producción del noticiero, si empezó a las 5 de la mañana, yo sé que de las 5 de la mañana estoy leyendo, estoy entrevistando, estoy haciendo una cantidad de cosas y mi construcción de texto es oral. En este caso me estoy refiriendo a las condiciones de la comunicación escrita, que serían propias
de los productos escritos. Entonces estaría la prensa escrita. Lo que yo escribo, lo escribo en un momento distinto al que llega a manos del receptor de la información. Y el receptor de la información define si lo lee o no, en qué momento lo lee y cuándo lo consume. Por ejemplo, los periodistas ayer estuvieron haciendo cubrimiento de noticias, ¿sí? Se elaboró el periódico, estoy hablando del Tiempo, se elaboró el periódico en la noche de ayer con las noticias de ayer y lo que va a suceder hoy, porque pues no es que todo sea viejo en el medio escrito, ¿no? Para absolutamente nada. Por el contrario, todo el mundo tiene la antena de la temporalidad y de la oportunidad de la información para la opinión pública, y entonces eso que va a suceder hoy se refleja en el periódico de hoy, pero lo escribí ayer. Entonces, ayer hicieron la impresión, prendieron las rotativas, que ya no son las rotativas porque hay medios digitales para la producción del periódico, y logró imprimirse, lograron doblarlo, lograron organizarlo y en la madrugada empezaron a distribuirlo. En este momento esa información está parada en la puerta de mi apartamento porque yo no he abierto la puerta y no he recogido el periódico. En ese orden de ideas es cuando se dice que no está la información escrita sometida ni a espacio ni a tiempo. Por eso también se dice que la comunicación con el interlocutor no es de carácter inmediato, porque hay un tiempo entre la elaboración y la recepción de la información. ¿Que aumenta la dimensión comunicativa? Sí, claro que la aumenta, porque yo puedo utilizar en mi periódico, por ejemplo, en lo que es el periódico de característica de domingo, en páginas de opinión, puedo hacer todo un reportaje escrito o puedo hacer todo un análisis de noticia que me va a tomar las 8 columnas de 2 páginas, por ejemplo, o de una página. Y entonces yo ahí tengo la posibilidad de depurar mi estilo, tengo la posibilidad de redactar, tengo la posibilidad de leer, tengo la posibilidad de corregir. Al hacer todo ese ejercicio aumenta la dimensión comunicativa, mientras que en la oralidad yo me puedo equivocar, me puedo, digamos, puedo caer en errores de construcción de la oralidad porque a mi mente no llegaron las ideas completas y las voy a ir expresando poco a poco. Fíjense que pese a que uno organiza la clase y uno planea la clase y sabe el contenido de la asignatura y todo eso, hay cosas que a veces se le olvidan a uno. Quisiera contarles qué ocurre en ese proceso verbal. En ese proceso verbal uno conoce el 100% de la información. Logra transmitir el 80 de ese 100 que uno conoce. Ustedes como receptores reciben el 60, más o menos porque hay una pérdida de comunicación. Al recibir el 60, cuando empiezan a manipular esa información y empiezan a aprenderla y de pronto a consultar cosas, de todas maneras hay una pérdida de información del 20% nuevamente y ustedes se quedan con el 40%. Si en ese 40 ustedes no están repasando permanentemente e investigando permanentemente, en 48 horas el concepto se ha olvidado. Entonces es sumamente etéreo, mientras que cuando yo dejo una comunicación escrita, ahí habíamos visto, una de las condiciones de la comunicación es que lo dicho, dicho está. En la oralidad se puede perder el concepto, pero en lo escrito quedó, porque está plasmado en un medio y porque lo que redacté y lo que recibió la opinión pública fue sumamente claro y efectivamente allí encontramos que hay una característica propia de la comunicación escrita. Hay mayor posibilidad de decir las cosas de manera elaborada, con estilo, con complejidad gramatical, porque uno puede leer y releer y componer y decir, no, voy a borrar esto, lo voy a expresar de mejor manera. De pronto uno se queda pensando en cómo impacta mejor y con qué lo puede complementar, porque eso está dentro de la planificación del texto. Voy y consulto fuentes que las tengo aquí en el momento de escribir y entonces aumento el nivel de contenido, pero también tengo la posibilidad de depurar mi redacción, de depurar sintaxis, de depurar obviamente la condición gramatical a nivel ortográfico y de construcción de texto. La composición tiene entonces la posibilidad de ser el escenario para la creación y la sensibilidad. Entonces, cuando yo escribo una canción,
pues de pronto hago 1000 intentos y digo, pues lo que tengo en esta canción es esto y escribo una letra y de pronto me pongo ahí con la guitarra a tratar de cuadrar los fraseos y a tratar de cuadrar, digamos, la línea melódica que tiene la canción, pero posiblemente puedo cambiar una frase porque creo que la melodía me ayudó a concebir mejor ese tema y a sensibilizar un poquito más frente al mensaje que yo quiero tener. De pronto puedo jugar con la velocidad y voy muy rápido y de pronto entro en una parte que es lenta y entonces los arpegios de la guitarra y luego me puedo volver dinámica nuevamente con la guitarra, pues eso permite la creación. En el caso, por ejemplo, de la poesía, de lo que es la literatura, los autores lo que hacen específicamente es aumentar permanentemente la dimensión comunicativa, pero con fines de sensibilización. Son un escenario de creación para quienes están en este proceso. ¿Qué es importante tener en los documentos que están escritos? Lo primero es la claridad. Los profesionales que estamos ligados a comunicación tenemos la obligación de recorrer el kilómetro extra y garantizar que lo que vamos a comunicar desde lo escrito es completamente claro y tiene todos los niveles de argumentación posible. Entonces, el primer concepto se llama claridad. Claridad en lo que digo, sin dudas, sin ambigüedades, pero no es como el Chavo, pero que sí, pero que no, pero que tal vez, que a lo mejor, pero que quién sabe. No, eso no lo acepta el concepto de comunicación escrita. La otra situación es la concisión, y la concisión es la utilización de palabras justas y adecuadas, ni más ni menos. ¿Recuerdan ustedes que cuando les conté el capítulo de la clase donde el profesor me pone uno y pregunta, ¿hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Y yo levanto mi mano y digo, no, profe, hay más palabras que cosas. Y me dice, siéntese que tiene uno. Y le digo yo, ¿y por qué? No me puede poner uno, porque entonces ¿dónde quedan los antónimos y los sinónimos y son más palabras para expresar una situación? Y me dice, si quiere le pongo otro uno y siéntese y le voy a explicar por qué no. Resulta que cada palabra tiene una dimensión y ninguna reemplaza a la otra. Yo les di el ejemplo claro de no es lo mismo decir te estimo, que implica un nivel de conocimiento, pero más bien lejano, a te aprecio, donde ya tengo algo más de cercanía con la persona, a te quiero, porque definitivamente ya establecimos entre los dos un vínculo, a te adoro, que entre otras cosas no debería ser el concepto porque solamente esa palabra se queda dentro del contexto religioso en condición de adoración, y el último concepto de te idolatro, que también pertenece al contenido de carácter religioso. También existiría el te amo, que sería la expresión máxima de la relación y de los sentimientos que median en ese proceso de afecto que voy construyendo con la otra persona. Por lo tanto, yo así tenga, te estimo, te aprecio, te quiero, te amo, te adoro y te idolatro, 6 palabras, las 6 palabras implican una dimensión distinta en el afecto. Entonces, yo no puedo utilizarlas en las mismas circunstancias a cada uno, porque si yo aquí va pasando un señor que yo conozco, que es mi vecino, lo he visto 3 o 4 veces a lo sumo y me lo encuentro acá en la esquina y resulta que el señor tuvo un accidente y se cayó y yo lo ayudo a levantarse y yo, qué pena, vecino, pues digamos dentro de mi grado de estimación me da mucho pesar que usted se hubiera caído. Pues no le voy a decir, uy, no, lo lamento mucho porque es que yo lo amo. No, no existe amor allí, porque es que el amor se construye. Entonces, así existan formas de llamar a las situaciones de distinta manera. Lo único que tiene que tener uno en el proceso de construcción de texto es la concisión, para utilizar las palabras justas y adecuadas, ni más ni menos en la condición en la que yo quiero transmitir el mensaje. Desde el punto de vista de la verosimilitud, es decir, que lo que yo plantee sea creíble por muy increíble que sea el hecho. Entonces, obvio, tengo que andar siempre, como lo diría Habermas, desde el planteamiento de la verdad. Si yo digo que la mesa es verde, la mesa es verde. ¿Por qué es verde? ¿Por qué es de color verde?
la mesa es de madera y es verde, la mesa es de madera y es verde, pero si la madera me hace que ese verde de la pintura por absorción del material se convierta en de pronto como en un gris, entonces exactamente, pues yo no puedo decir que la mesa sigue siendo verde. ¿Por qué? Porque el color cambió y cambió por la absorción del material. Entonces ahí yo tendría que decir, apliqué sobre la mesa un color verde, pero se convirtió en gris. Esa es la verdad. La verdad de lo que se dice. La otra cosa es que, por ejemplo, en concepción de estética, uno, como en el caso de Betty la Fea, en el caso de Betty la Fea, cuando Betty nace, hacen la parodia del cabezote de presentación de la novela, donde todo el mundo se acerca a una cuna y la cámara es una cámara subjetiva. Es una cámara que está desde los ojos del bebé que está en la cuna y todo el mundo se acerca y gestualmente manifiesta qué es lo que pasa con esa niña. Para el papá, es la bebé más hermosa del mundo. Obviamente para la mamá, la bebé más hermosa del mundo, pero la enfermera se acerca y la ve con una cara y se aleja y como quien dice, no, pues esta es la más fea que yo haya visto en la vida. Entonces, así sucesivamente se van acercando personas que conocen a la bebé y determinan el concepto de fealdad. Perdón, pero la belleza y la fealdad son conceptos de carácter estético. No sé si ustedes recuerdan un comercial de alguien que estaba cantando y estaba reunida la familia y esta persona empieza a cantar y la verdad empieza a cantar muy mal. Y nadie, cuando termina la canción, nadie aplaude pues a su familiar. Y la mamá empieza a aplaudir y dice, a mí me gustó, claro, a las mamás les gustan todas las gracias que uno hace, pero al resto no. Entonces, en condición de estética es muy difícil que todo el mundo tenga el mismo concepto, pero aún en esa condición, pues debe anclarse dentro de procesos de verosimilitud, es decir, desde la forma más creíble que pueda plantearse el hecho. Se recomienda también evitar los temas de ambigüedad. ¿Y por qué evitar la ambigüedad? Porque yo tengo que decir lo que es. Yo no puedo hacer que con mi escrito la persona entienda una cosa que no es la real. Entonces, por eso tengo que devolverme a la claridad. Si el tema se presta para ambigüedades, tengo que hacer claridad de la situación. Vuelvo al ejemplo de las medidas que por estos días se están planteando con el tema de las vacunas. Hoy ha sido noticia esta situación. Y es que los medios de comunicación dieron una información que salió, entre otras cosas, por comunicados del Ministerio de Salud y decía que en determinados sitios de la ciudad las personas entre 90 y más años y 70 años podían acercarse libremente a estos determinados puntos a recibir la vacuna. Y se ha presentado un caos porque hay personas que no han sido llamadas por sus EPS porque de pronto corresponden a otro medio de cubrimiento en salud, que sería, por ejemplo, la metodología CISBEN, y entonces dentro de este sistema no han llamado a sitios de vacunación. Y entonces la persona, la reflexión que hace es, listo, yo soy mayor de 70. Si dicen que entre los mayores de 70 hasta las personas de avanzada edad pueden acercarse libremente a los puntos de vacunación, si realmente no han sido llamados, entonces yo que tengo 75, entonces acudo a un centro de vacunación. Y allá me devuelven y me dicen, no señora, usted no pertenece a este lugar. ¿Y por qué no pertenezco si el Ministerio de Salud determinó que iba a haber libre vacunación para las personas que tengan tal edad? Y la persona acredita su edad con la cédula. Sí, señora, pero resulta que es que nosotros lo que internamente vivimos es que el ministerio, fíjense que es la misma fuente, el ministerio ha entregado con destinación específica el número de vacunas y está ligado a unos listados. Entonces, esos listados son personas que pertenezcan, por ejemplo, en el Movistar Arena, a el sistema de salud del POS correspondiente
a Sanitas. Y allí no están los de Compensar, y allí no están los de Famisanar, y allí no están los de Cruz Blanca. Están los de Sanitas porque parece que es la EPS que tiene más cantidad de personas vinculadas a su sistema. Y resulta que allá los tienen por listado y ellos recurren al mecanismo de la planificación por listado y por organización de fecha y por comunicación que va por correo electrónico. Y resulta que reciben el paquete de vacunas con nombre propio. Entonces, si lo reciben con nombre propio, ¿cómo pueden empezar a desviar la vacuna que era para Pepe Fernández y para Josefa Melgarejo si se acerca Juan de la Cosa y Juan de la Cosa resulta que no está en los listados? No la pueden vacunar. Ahí es donde está la información nuestra que por lo general, desde el punto de vista de los medios de comunicación, se convierte en una información de carácter ambiguo. Si en algún momento tiene un piso de realidad y de fe. ¿Por qué tiene un piso de realidad y de fe? Porque fue emitido a partir de un comunicado oficial de una entidad que es de carácter oficial y reconocida. Y de pronto es replicada por otros medios de comunicación. Pero a la hora de la verdad, eso no está funcionando. Entonces hay una brecha entre el momento en que ocurre el hecho informativo inicial y el momento en que ocurre el hecho informativo secundario. ¿Están recibiendo bien la señal? Porque veo que el video está como medio atrasado. ¿Ha habido problemas? ¿O se ha No, oído? profe, yo escucho bien. Ah, ok, No, se perfecto. escucha. Bueno, muy bien. Entonces, ahí es donde digo que hay que evitar la ambigüedad. En el tema de la densidad, que es otra condición, fíjense acá que esta presentación tiene, digamos, como en negrilla, que sería en blanquilla, la claridad, la concisión, la verosimilitud, evitar la ambigüedad y ahora la densidad. Se trata de que el texto escrito sea un texto con estilo activo que narre los hechos, que acumule digamos, la gran cantidad de información, pero que no acumule descripciones para que sea como las explicaciones del Chavo. Y es que, y entonces, y fue que fue que, y no sé qué, porque eso le resta, digamos, entendimiento al texto en su relación con el receptor de la información. Es muy importante que los temas de carácter técnico sean revisados por las personas que manejan el lenguaje. Si yo voy a utilizar un texto de carácter jurídico y presenta una complejidad jurídica en la terminología, yo eso, si soy consciente de quién es el que me va a leer y el que me va a leer es la opinión pública en general, yo tengo que explicar eso que en derecho, por ejemplo, en latín, pueden entender muy bien, pero que no es el libre entendimiento de todas las personas. Entonces yo tengo que aterrizar el concepto para que todo el mundo lo entienda. Lo mismo pasa desde la medicina, lo mismo pasa desde la ingeniería, lo mismo pasa desde determinadas líneas profesionales o líneas de pensamiento que manejan un lenguaje técnico. Yo, por ejemplo, como les decía en algún momento, yo tuve un profesor de economía y cuando él nos pedía a los comunicadores expresar algunos fenómenos de la economía, por ejemplo, explique qué es la macroeconomía, explique qué es la microeconomía, explique qué es la devaluación, explique qué es, bueno, X o Y término, pues uno se refiere a definiciones que tienen los teóricos o que tienen las disciplinas, pero cuando uno va a utilizar un medio masivo de comunicación, ese término lo tiene que explicar y desagregar. Y como decía mi profesor de economía, y eso a nivel de zapatero, ¿qué significa? Porque desafortunadamente cuando nosotros estamos detrás de los medios de comunicación, no sabemos bien quién va a ser nuestro interlocutor, no sabemos quién está del otro lado del medio. Por ejemplo, la radio tiene un lenguaje menos complejo que la prensa escrita, porque uno en la prensa escrita, pues obviamente elige sobre qué va a escribir y el lector de la información recibe y lee lo que quiere leer y lo que le gusta leer.
Pero en el tema de la radio, permanentemente se está aterrizando todo tipo de información a todo tipo de receptor. Entonces, la misión del periodista que acompaña o del comunicador que acompaña el proceso o de la entrevista o del planteamiento del tema es aterrizar a plataformas muy elementales lo que se está construyendo a nivel de información por el medio. Por eso es que la radio sirve para acompañar a personas a un embolador que tiene su radio y que lo acompaña mientras hace su trabajo diario. Acompaña a una persona que de pronto no ha tenido una formación ni ha tenido contacto con la academia y que es un operario, por ejemplo, de una fábrica que conoce muy bien su función, pero tiene su radiecito colgado ahí con sus audífonos y entonces él tiene que entender qué es lo que está pasando. Si son modificaciones, por ejemplo, una ley tributaria, una ley de reforma tributaria, uno tiene que explicarle al país de qué se trata la reforma tributaria, en qué consiste esa terminología de carácter económico, qué es lo que pretende, qué es, cómo lo va a tocar, cómo lo va a alcanzar. Cuando estuvimos en el proceso de paz, que se firmó finalmente el acuerdo de paz con, increíblemente, con el grupo subversivo de las FARC, teníamos a medio país al que había que explicarle qué era lo que estaba pasando y dónde está ese medio país. Pues en las comunidades indígenas que no manejan nuestra lengua castellana. Ellos eran arte y parte, ellos están en las regiones y fueron víctimas de la circunstancia o estuvieron frente al fuego cruzado o fueron víctimas de seguimiento por parte de uno o de otro grupo, por parte del ejército y por parte de la subversión. Y ellos, pues, fueron, entre otras cosas, a veces los más desplazados, fueron los que de alguna forma tuvieron alguna interferencia de su cultura y tuvieron que ser movidos de terreno porque el conflicto nos llevó a eso. Y a ellos había que explicarle en qué consistían las 300 páginas que se habían firmado. Y se lo tuvimos que explicar a la opinión pública. Y si yo hago un sondeo de opinión acá y tratamos de identificar qué fue lo que se firmó por parte del presidente Santos, pues todavía seguimos sin entender. Entonces hay que tener cuidado con la densidad de la información, siempre identificando que hay grupos o conglomerados que van a recibir mi información y que de alguna manera necesitan aclaración. Con sencillez, la sencillez es amiga de la elegancia, es amiga de la redacción. Cuando uno trata de complejizar el texto para tratar de verse un poco más erudito y un poco más complejo desde el punto de la vista de la redacción, la embarra. Entonces, no traten de utilizar palabras que ni siquiera conocen. Siempre que estén utilizando conceptos o palabras, vayan al diccionario e identifiquen si la palabra es la palabra justa, si la palabra es realmente la que representa como el signo, la situación que ustedes están queriendo dejar plasmado en su texto. Entonces, escriban de forma sencilla, de forma natural. No hay que exagerar. Cuando uno lee un texto de carácter médico, no entiende nada. Pese a que los vademecum están colgados en las páginas de Google y de todo eso, un vademecum, ¿qué es? Es como un libro que tiene los nombres de todos los medicamentos y los principios activos de los medicamentos y uno puede leer en su composición qué tienen, qué es lo que hacen y haría uno muy mal en ir al vademecum que está colgado en Google y a tratar de establecer cuál es el medicamento que va a arreglar mi problema. Primero, porque yo no soy médico. Segundo, porque yo no puedo exagerar sobre cosas que realmente no comprendo y para las que no estoy preparada. Entonces, ¿cuál es el recurso inmediato? La naturalidad, lo que yo entienda como persona del común. Y obviamente otro concepto que hace referencia a la conexión. Y la conexión es cumpliendo las normas gramaticales, es decir, como lo propone Ferdinand de Saussure, una utilización adecuada del signo lingüístico como mediador entre la mente de las personas y lo que se quiere decir. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener como condición para la elaboración de un texto. Claridad, concisión, verosimilitud, evitar ambigüedad,
evitar la densidad, escribir con sencillez, con naturalidad y respetar no solo las normas gramaticales, sino en la conexión de las ideas para lograr un buen texto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, señora. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, les dejo colgada en la plataforma información relativa a la clase para que ustedes puedan tener acceso a ella y puedan repasar para su parcial del día viernes. Querido Luis, yo creo que nos toca elegir un momento diferente para tu evaluación para que tengas la posibilidad de retomar toda esta información y para eso te dejaría el fin de semana para que tuvieras opción diferente de ver las clases y asimilar el contenido que venimos presentando desde el día que iniciamos el módulo. ¿Bueno? Muy amable, Bueno, muy amable. bueno, muy bien. Entonces, un abrazo para todos, que tengan una bonita mañana, que no tengan problemas de conexión con su clase del profesor Orlando Cardona. Éxito, cualquier cosa estoy para atenderlos vía WhatsApp o por el celular. Un abrazo y si no hay preguntas, nos despedimos hoy. ¿Ninguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, sean todos felices. Un abrazo. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.